Millonario despidió a la limpiadora sin ningún motivo. Lo que dijo su madre lo cambió todo. La caja en la puerta. La caja estaba en el suelo frente a la puerta de servicio. Una caja de cartón con el logo de un supermercado, llena de cosas que Inés Paredes había acumulado en 16 meses de trabajo. Una funda de almohada extra, un par de zapatos de repuesto, un cuaderno con listas de tareas, y encima de todo, la foto plastificada de Lucía que ella siempre ponía sobre el estante del cuarto de limpieza. Inés se detuvo en la entrada del garaje. Eran las 7:15 de la mañana. El sol de Bogotá entraba oblicuo entre los edificios del barrio Chicó, y la calle olía a pan recién hecho desde la panadería de la esquina. Todo era igual que cualquier otro lunes, excepto la caja. Rodrigo Salcedo estaba de pie junto a la puerta, con las manos metidas en los bolsillos del pantalón. Corbata gris, saco oscuro. La expresión de quien ya tomó una decisión y no tiene la menor intención de revisarla. «Buenos días», dijo Inés, sin moverse del lugar donde había parado. «Buenos días». Hubo un silencio que duró exactamente lo que dura una sentencia antes de caer. «Tus cosas están ahí», dijo Rodrigo. «Hoy no vas a entrar». Inés miró la caja. Miró a Rodrigo. No preguntó nada todavía. Tenía el instinto entrenado de quien ha aprendido que las preguntas apresuradas no consiguen respuestas, consiguen murallas. «¿Pasó algo?», dijo, despacio. «Sí, pasó algo». «¿Qué pasó?». Rodrigo sacó una mano del bolsillo y la pasó por el costado del cuello, un gesto que a Inés le resultó conocido. Era el gesto que él hacía cuando algo lo incomodaba, pero no quería reconocer que lo incomodaba. «Hay cosas que no cuadran, Inés. En el inventario, en el orden de ciertos objetos». Hizo una pausa. «Y tengo razones para pensar que no estás siendo completamente honesta en este trabajo». Inés lo miró fijo. «¿Está diciéndome que me robé algo?». «Estoy diciéndote que hay irregularidades que no puedo ignorar». «Dígame qué me robé». «No estoy usando esa palabra. Está usando otra palabra que significa lo mismo». La voz de Inés no tembló, era una voz baja, controlada, de alguien que sabe que si pierde la compostura pierde todo lo demás. «Señor Salcedo, llevo 16 meses trabajando en esta casa, nunca llegué tarde, nunca faltué, nunca toqué nada que no fuera mío. No vine a discutir. Yo tampoco. Vine a trabajar. Eso ya no es posible». El silencio que siguió fue distinto al anterior, más pesado, con la densidad de algo que se acaba. Inés bajó la vista hacia la caja. Vio la foto de Lucía asomada entre los pliegues del cartón. Esa carita redonda, los ojos grandes, la sonrisa de cuando todavía no sabía que el mundo podía hacerte daño. Respiró. «Necesito que me diga con exactitud de qué me está acusando», dijo. «No es una acusación, es una decisión empresarial». «Una decisión empresarial». Inés repitió las palabras como si las estuviera pesando. Después de 16 meses, sin previo aviso, sin una explicación real. «¿Eso es una decisión empresarial? Te pagaré la liquidación correspondiente, ya está calculada». «No me interesa la liquidación, me interesa saber qué hice». «Inés, ¿qué hice, señor Salcedo?». Rodrigo la miró por primera vez de verdad desde que ella había llegado, y por una fracción de segundo, tan breve que Inés no habría podido jurar que ocurrió, algo cruzó por sus ojos que no era firmeza, algo que se parecía a la duda, pero desapareció. «La decisión está tomada», dijo. «Lo siento». Inés asintió una vez, muy despacio. Recogió la caja del suelo. No era pesada, pero la sostuvo con los 2 brazos apretados contra el pecho, como si fuera lo único sólido disponible. Giró hacia la calle. Fue entonces cuando escuchó el portón de la casa abrirse de golpe. «¡Inés!». La voz de doña Amparo era aguda,
urgente, con ese tono que tiene el miedo cuando viene de alguien que ya vivió suficiente como para saber cuándo algo está mal de verdad. Inés se detuvo. La señora bajó los 3 escalones de la entrada principal, agarrándose de la baranda, con la velocidad preocupante de alguien de 76 años que no debería correr, pero corre de todas formas. Llevaba el suéter rojo que siempre usaba por las mañanas, los pantalones verdes de su rutina de casa y los ojos llenos de un pánico que no era exagerado ni dramático. Era real. «No te vayas», dijo, alcanzando a Inés y poniéndole una mano en el brazo. «Por favor, no te vayas». «Mamá». La voz de Rodrigo sonó tensa desde la puerta. «Mamá, entra a la casa». «No voy a entrar a ningún lado». Doña Amparo ni lo miró. Tenía los ojos clavados en Inés y las 2 manos ahora sobre su brazo, con esa presión de quien no quiere soltar algo que se le está yendo. «¿Qué te dijo? ¿Qué pasó? Dime qué pasó». «Señora Amparo, por favor, cálmese. Todo está bien». «No está bien. Nada de esto está bien». «Mamá». Rodrigo bajó los escalones. Su voz tenía ahora el volumen de una orden apenas contenida. «Esto es entre Inés y yo. Entra a la casa». «¿La despediste?» Silencio. «¿La despediste, Rodrigo?» «Es una decisión de trabajo, mamá. No tienes que...» «¿Por qué?» «No voy a discutir esto en la calle». «¿Por qué la despediste?» Rodrigo abrió la boca. La cerró. Miró a Inés un momento y luego desvió la vista hacia la acera. «Hay cosas que no funcionaron». «¿Qué cosas?» Doña Amparo soltó a Inés solo para girarse hacia su hijo. «¿Qué cosa no funcionó? Que siempre llegó puntual, que nunca te pidió un favor que no mereciera, que durante estos meses fue la única persona en esta casa que realmente estuvo presente. Mamá, baja la voz». «No voy a bajar la voz». Los ojos de la señora brillaban. No eran lágrimas exactamente. Era algo más denso. «Llevas meses tomando decisiones que no entiendo y yo me he quedado callada. Pero esto no, Rodrigo». Inés los miraba a los dos. Había algo en esa escena que la desarmaba de una manera que el propio despido no había logrado. El dolor de doña Amparo era tan genuino, tan sin filtro, que de repente la caja que cargaba se volvió más pesada. «Señora Amparo», dijo en voz baja, «de verdad, no se preocupe». «Sí me preocupo. Voy a estar bien». «Eso no es lo que me preocupa». La señora la miró con una intensidad que Inés no supo cómo descifrar. «Hay cosas que mi hijo no sabe, cosas que yo tendría que haberle dicho antes». «Mamá». La voz de Rodrigo cambió. Ahora había algo diferente en ella. No era autoritaria. Era casi inquieta. «¿De qué estás hablando?» Doña Amparo no respondió de inmediato. Miraba a Inés con esa expresión de quien está tomando una decisión que se venía retrasando desde hace demasiado tiempo. «Entra», le dijo a Inés finalmente. «Por favor, solo un momento». «Mamá», dijo Rodrigo, «ya tomé una decisión». «Y yo también». Doña Amparo lo miró y en esa mirada había algo que él no había visto en mucho tiempo. La autoridad real de su madre, sin concesiones. «Inés, entra. Tú y yo vamos a hablar, y esta vez sí vas a escuchar todo». Rodrigo abrió la boca, la cerró, miró a Inés, miró a su madre, y por primera vez esa mañana fue él quien no supo qué decir. Lo que Natalia construyó. 3 semanas antes de esa mañana, Natalia Fuentes había llegado a la casa de Rodrigo un martes por la tarde con 2 botellas de vino y una pregunta que sonó inocente. «¿Hace cuánto trabaja aquí la limpiadora del turno de noche?» Rodrigo estaba revisando contratos en su escritorio. Ni levantó la vista. «Inés. Se llama Inés. Poco más de 1 año. 1 año y pico». Natalia se sentó en el borde del sofá, cruzó las piernas y abrió una de las botellas. «¿Y siempre viene de noche?» «Entra a las 10, sale a las 2. Es el turno que ella pidió. Tiene una hija». «Qué conveniente.
Rodrigo sí levantó la vista esa vez. ¿Conveniente en qué sentido? Natalia sonrió. Era una sonrisa calculada para parecer espontánea. En ninguno. Solo lo digo. Le pasó una copa. ¿Sabes algo de su vida en realidad? Sé lo suficiente. ¿Tienes referencias verificadas? Pasó por la agencia. Las agencias fallan. Natalia bebió despacio. Solo digo que hay cosas que uno no ve porque no está buscándolas. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un inventario completo de la casa? Rodrigo la miró. ¿Por qué me preguntas eso? Porque me importas. Ella apoyó la copa sobre la mesa y lo miró directo. Rodrigo, tu mamá está mayor. Tú trabajas 12 horas al día. Esta casa queda sola muchas noches con una persona que nadie supervisa. No digo que algo esté pasando. Digo que sería bueno saberlo con certeza. Rodrigo no respondió, pero tampoco volvió a mirar los contratos. Eso era exactamente lo que Natalia necesitaba. La semana siguiente apareció con una lista. No una lista obvia, no una acusación directa, solo un papel con anotaciones en letra pequeña, ordenadas por fecha, con un tono de quien simplemente estaba siendo meticuloso. «Mira», le dijo a Rodrigo, extendiéndole el papel. El jarrón de la sala principal fue movido de lugar 3 veces en 2 semanas. Ninguna de las otras empleadas lo toca porque saben que tú lo pusiste ahí. El neceser que estaba en el baño de huéspedes desapareció. El juego de cubiertos de plata que era de tu papá tiene 3 piezas de menos desde el mes pasado. Rodrigo frunció el ceño. El neceser lo busqué. Estaba en el armario del pasillo. ¿Y quién lo puso ahí? No lo sé. ¿Y los cubiertos? Los cubiertos no los he contado. Yo sí. Natalia lo dijo sin dramatismo, con la cadencia de alguien que simplemente aporta un dato. Fui al cajón la semana pasada y conté. Hay 3 piezas menos que en el inventario original que tú me mostraste cuando empezamos a salir. Rodrigo se quedó callado. Rodrigo, yo no digo nada. Solo te digo lo que vi. Tú decides qué hacer con eso. Lo que Natalia no le dijo fue que ella misma había movido el jarrón, que ella misma había guardado el neceser en el armario del pasillo, que los 3 cubiertos de plata estaban envueltos en un paño dentro de su bolso, listos para ser devueltos el día que ya no fueran necesarios. Natalia Fuentes era muchas cosas. Impaciente era una de ellas, pero paciente cuando la situación lo requería también. Y la situación lo requería. Lo que más irritaba a Natalia de Inés Paredes no era la posibilidad de que robara. Era algo mucho más difícil de nombrar y por eso más difícil de combatir. Era la manera en que doña Amparo hablaba de ella. Desde el primer día que Natalia entró a esa casa como la novia de Rodrigo, la señora la había tratado con una cortesía impecable y una distancia igualmente impecable. Amable, sí. Presente, sí. Pero nunca cálida. Nunca de esa forma en que una madre acepta a alguien de verdad. En cambio, cuando mencionaba a Inés, algo cambiaba en su voz. Inés me ayudó a leer las instrucciones del medicamento nuevo, que vienen en letra muy pequeña. Inés me trajo ayer una crema para las manos que yo le había mencionado de pasada. Se acordó. Inés y yo hablamos anoche un buen rato. Es una persona muy valiosa, esa muchacha. Natalia escuchaba esas frases con la sonrisa puesta y el registro mental activo. Una limpiadora del turno de noche tenía más terreno ganado en el corazón de doña Amparo que ella, que llevaba 8 meses siendo la pareja de su hijo. Eso no era un detalle menor. Eso era un problema. Y Natalia resolvía los problemas. El paso final llegó 10 días antes del despido. Natalia esperó una noche en que Rodrigo estaba en una cena de negocios y doña Amparo dormía temprano por el cansancio de una semana difícil. Llegó a la casa con su propia llave. Rodrigo se la había dado 3 meses antes. Y fue directamente al cuarto de los objetos de valor.
el pequeño estudio donde él guardaba los recuerdos más importantes de su familia. Sobre el escritorio había una fotografía enmarcada. La única fotografía donde aparecía el padre de Rodrigo, sonriendo de verdad, tomada en una playa del Caribe, años antes de que enfermara. Natalia la sacó del marco, la guardó en su cartera. Luego buscó en el cajón superior izquierdo, donde sabía que Rodrigo guardaba un reloj antiguo de su abuelo, un objeto que nunca usaba pero que tampoco tocaba. Lo envolvió en un pañuelo. Después fue al cuarto de limpieza. Abrió el estante pequeño donde Inés guardaba sus cosas personales. Lo sabía porque Rodrigo se lo había mostrado una vez, sin ninguna malicia, como parte de una recorrida por la casa. Guardó el reloj debajo de la funda de almohada extra de Inés. Colocó el marco vacío, sin la fotografía, detrás de una caja de suministros. Volvió a la sala. Se sirvió agua. Esperó que su pulso volviera a la normalidad. Luego llamó a Rodrigo. «Hola, amor. Oye, ¿sabes dónde puede estar la foto de tu papá, la que siempre está en tu estudio? La busqué porque quería verla y no está en el marco». 3 días después, Rodrigo encontró el reloj de su abuelo bajo la almohada de repuesto de Inés mientras buscaba un guante de limpieza. La fotografía apareció mencionada por Natalia con una delicadeza medida, como quien no quiere señalar, pero no puede evitar notar. Rodrigo no llamó a la policía. No era su estilo. Tampoco confrontó a Inés directamente esa noche, porque una parte de él, una parte que Natalia aún no había logrado silenciar del todo, no terminaba de encajar las piezas. Pero la duda ya estaba sembrada. Y la duda, en un hombre tan orgulloso como Rodrigo Salcedo, crecía sola. La mañana del despido, Rodrigo se levantó a las 6. Estuvo 40 minutos mirando el techo antes de levantarse. Se preparó el café él mismo, aunque había empleados que podían hacerlo. Se paró frente a la ventana que daba al jardín trasero y pensó en la última vez que había visto sonreír a su madre de verdad. Fue una noche de hacía 3 semanas. Él había bajado tarde por un vaso de agua y encontró a su madre y a Inés sentadas en la cocina, con una taza de chocolate cada una, hablando en voz baja. No alcanzó a escuchar de qué, pero la expresión de doña Amparo era una que él no veía desde antes de que su padre muriera. Una expresión de estar presente de verdad, de no estar sola. Rodrigo se había dado vueltas sin hacer ruido y subido las escaleras. Ahora, con el café en la mano y la caja de cartón ya preparada junto a la puerta de servicio, pensó en esa imagen y la aplastó. Porque Natalia tenía razón. Uno no puede permitirse confiar ciegamente. Uno no puede dejar que el afecto nuble el juicio. Eso lo había aprendido de la peor manera posible, años atrás, con personas que no venían al caso pensar ahora. Inés Paredes tocó el timbre a las 7:10, y Rodrigo salió a la puerta con las manos en los bolsillos y la decisión tomada. Lo que no tenía calculado era su madre. Lo que no tenía calculado era que doña Amparo llevaba semanas guardando algo. Algo que no había querido decir porque esperaba que no fuera necesario. Porque esperaba que su hijo, en algún momento, viera lo que ella veía sin que nadie tuviera que decírselo. Pero Rodrigo había despedido a Inés, y ahora doña Amparo iba a hablar. La carrera de doña Amparo. La caja seguía en los brazos de Inés. Doña Amparo tenía las 2 manos sobre su brazo, y Rodrigo estaba parado 3 pasos detrás de su madre, con esa expresión de quien no sabe si hablar o callarse, y elige lo segundo porque todavía no encuentra las palabras correctas. «Entre», repitió doña Amparo. «Por favor, Inés, solo un momento». «Señora Amparo, usted no tiene que hacer esto». «Sí tengo». La señora le soltó el brazo despacio, como si supiera que si apretaba demasiado Inés, se iría de todas formas. Le puso una mano en la mejilla, ese gesto de madre que no distingue entre hijos propios y ajenos. «Ven». Inés la miró. Miró la calle,
Miró la caja que cargaba con sus cosas, la foto de Lucía asomada arriba. Pensó en el bus que tenía que tomar, en el apartamento al que iba a llegar sola, en las facturas médicas sobre la mesa de la cocina que no desaparecían solas. Y entró. Rodrigo cerró la puerta sin decir nada. El vestíbulo de la casa tenía esa quietud de las mañanas entre semana, cuando el personal de día todavía no llegaba y el silencio era casi físico. Inés dejó la caja en el suelo junto a la pared, con cuidado, como si todavía no quisiera aceptar del todo que era suya para llevarse. «Siéntate», le dijo doña Amparo, señalando las sillas del recibidor. «Estoy bien de pie, señora». «Inés». «Estoy bien». Doña Amparo asintió. No insistió. Se giró hacia Rodrigo, que estaba apoyado en el marco de la puerta con los brazos cruzados, la corbata un poco torcida, el gesto de quien quiere controlar una situación que se le está yendo de las manos sin haber entendido todavía cómo. «Rodrigo», dijo su madre, «¿puedes decirme exactamente por qué la despediste?» «Mamá, ya hablamos». «No hablamos nada. Me dijiste que había irregularidades. Eso no es una explicación, es una excusa con palabras largas». Rodrigo descruzó los brazos. Los volvió a cruzar. «Faltan objetos en la casa, objetos de valor». El reloj del abuelo Ernesto apareció en el cuarto de limpieza. La foto de papá desapareció del marco en el estudio. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Más tenso, con una dirección. Doña Amparo miró a su hijo durante varios segundos sin parpadear. Luego, muy despacio, se giró hacia Inés. «¿Tú sabías que había un reloj en tu cuarto?» «No», dijo Inés. Y lo dijo sin alzar la voz, sin gesticular, con la calma de quien dice una verdad que no necesita adornos. «La primera noticia que tuve de ese reloj fue cuando el señor Salcedo me lo mencionó el jueves. Nunca lo había visto». «¿Y la foto?» «No sé nada de ninguna foto». Doña Amparo asintió lentamente. «Yo tampoco», dijo. Rodrigo frunció el ceño. «¿Qué significa eso?» «Significa que yo paso más tiempo en esta casa que tú, hijo, y que tengo los ojos abiertos aunque a veces tú pienses que no». La señora se cruzó de brazos, un espejo involuntario del gesto de su hijo. «¿Cuándo fue la última vez que viste ese reloj en su lugar?» «No lo sé con exactitud». «Yo sí lo sé. Lo vi en el cajón hace exactamente 3 semanas, una tarde que Natalia estuvo aquí. El nombre cayó en la habitación como una piedra en agua quieta». Rodrigo abrió la boca. La cerró. «Mamá, no te estoy acusando de nada que no sea falta de atención», dijo doña Amparo con una calma que era más severa que cualquier grito. «Pero hay cosas que quiero que entiendas antes de que Inés salga por esa puerta. Y no son cosas pequeñas, Rodrigo. Son cosas que tenía que haberte dicho antes, y no dije porque esperaba que no fuera necesario». «¿Qué cosas?» La señora miró a Inés. Y en esa mirada había algo que Inés tampoco supo descifrar del todo. Una mezcla de disculpa y de decisión. «¿Me das un momento con mi hijo?», le dijo. Inés asintió. Se dirigió hacia el recibidor y se sentó, finalmente, en una de las sillas. Sacó el teléfono del bolsillo del delantal. Vio que tenía un mensaje de la guardería de Lucía, recordándole el pago del mes. Lo cerró sin responder. Al fondo del pasillo, la voz de doña Amparo empezó a hablar. Baja, firme, sin pausas largas. La voz de alguien que lleva tiempo esperando el momento de decir algo y ya no puede esperar más. Inés no escuchó las palabras, pero escuchó el tono, y el tono se parecía a una confesión. Adentro del estudio, Rodrigo escuchó a su madre durante 4 minutos sin interrumpirla. Doña Amparo no empezó por el principio de todo. Empezó por lo más urgente,
por lo que Rodrigo necesitaba saber ahora mismo para entender el tamaño del error que había cometido esa mañana. Le habló de las noches. Inés no solo limpiaba a Rodrigo, llevaba meses quedándose más tiempo del que le correspondía. Cuando yo no podía dormir, y hay noches que no puedo, que el cuerpo duele y la cabeza no para, ella estaba aquí. Se quedaba a hacerme compañía, me preparaba el té, a veces hablábamos hasta la 1 de la mañana. ¿Por qué no me dijiste? Porque tú siempre estás en algo, porque cuando llegas a casa traes el trabajo en la cara y yo no quiero ser una carga más. Hizo una pausa. Y porque Inés me lo pedía. Me decía que no hacía falta mencionarlo, que lo hacía porque quería, no porque fuera su obligación. Rodrigo se quedó mirando el escritorio. Eso no... No termines esa frase con lo que ibas a terminarla, dijo doña Amparo. Sé lo que estás pensando, que eso no la hace inocente, que el afecto y el robo pueden coexistir. Lo sé, hijo, no soy ingenua. Se acercó un paso. Pero hay algo más, algo que no tiene que ver con los objetos, ni con el reloj, ni con nada de lo que Natalia te haya dicho. Mamá, no metas a Natalia en esto. Natalia ya está en esto, tú eres quien no la ha metido todavía donde corresponde. Rodrigo levantó la vista. ¿Qué significa eso? Doña Amparo respiró. Era el respiro de alguien que va a cruzar una línea que sabe que no tiene vuelta atrás. Significa que lo que tengo que contarte no es sobre un reloj, es sobre Inés, sobre quién es en realidad. Y cuando lo sepas, vas a entender que esta mañana no cometiste un error de criterio. Cometiste algo mucho más grave. ¿Qué soy, mamá? ¿Qué es lo que no sé? Doña Amparo lo miró a los ojos. Siéntate, dijo, y esta vez Rodrigo se sentó. En el recibidor, Inés revisó la hora en el teléfono. Llevaba 19 minutos sentada en esa silla. La caja seguía junto a la pared. Afuera, un camión pasó lento por la calle y el ruido del motor se fue apagando hasta que la casa volvió a estar en silencio. Pensó en Lucía. La niña estaría despertando en ese momento. La señora del piso de abajo, que la cuidaba algunas mañanas cuando Inés salía temprano, le daría el desayuno y la llevaría a la guardería. Era un arreglo frágil, hecho de favores y buena voluntad, del tipo de arreglo que solo funciona mientras nada sale mal. Inés calculó en su cabeza otra vez lo que tenía en la cuenta, lo que debía, lo que necesitaría en los próximos 30 días si no encontraba trabajo en menos de 2 semanas. Los números no cerraban bien. Los números no habían cerrado bien desde que Lucía empezó el tratamiento cardíaco. Escuchó pasos en el pasillo. Rodrigo salió del estudio primero, caminó hasta el recibidor y se detuvo frente a Inés con una expresión que ella no le había visto antes. No era la frialdad de esa mañana, tampoco era disculpa todavía, era confusión, del tipo profundo. Inés, dijo. Ella levantó la vista. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en casas como esta? Era una pregunta extraña. No era la que Inés esperaba. Desde los 19 años, respondió despacio. Y antes, ¿dónde vivías antes de Bogotá? Inés lo miró con más atención ahora. Algo en el tono de esas preguntas no era casual. En Cali, dijo. Hasta los 17, después me vine. ¿Y tu madre? El silencio de Inés duró exactamente lo que tarda una persona en decidir cuánto de su historia está dispuesta a entregar. Mi madre murió cuando yo tenía 12 años, dijo finalmente. Rodrigo asintió muy despacio, como si esa respuesta confirmara algo que le acababan de decir. Doña Amparo apareció en el pasillo detrás de él. Se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, y esa expresión de quien sabe que lo que viene a continuación va a cambiar algo que no tiene nombre todavía. Rodrigo tiene una pregunta más, dijo. Y quiero que lo escuches bien, Inés, porque la respuesta importa. Rodrigo se pasó una mano por la nuca. Miró el suelo un momento.
Luego levantó la vista. ¿Tu madre se llamaba Gloria? ¿Gloria Paredes, de Cali? El aire en el recibidor cambió de temperatura. Inés lo miraba fijo. El teléfono que tenía en la mano se quedó quieto. Las facturas, el bus, los números que no cerraban, todo desapareció por un momento detrás de esa pregunta. ¿Cómo sabe ese nombre?, dijo muy despacio. Rodrigo no respondió de inmediato. Fue doña Amparo quien habló. Porque yo conocía a tu madre, dijo. La conocía muy bien. Y hay una historia entre nosotras que tu madre nunca te contó porque no tuvo tiempo, y que yo no te conté a ti porque no sabía que eras su hija. Pausa. Hasta hace 3 semanas. El cuarto de los secretos. Doña Amparo llevó a los dos al estudio. No al salón, no a la cocina, al estudio, que era el cuarto más honesto de la casa. El que tenía los libros sin orden de decoración, las fotografías sin enmarcar apiladas en el estante, el sillón con el cojín hundido de tanto uso. Era el cuarto donde Rodrigo guardaba lo que le importaba de verdad, y por eso era el único lugar que la señora consideró apropiado para lo que venía. Inés entró despacio, como quien entra a un lugar que no le pertenece, y lo sabe. Se quedó de pie cerca de la puerta. Rodrigo se apoyó en el escritorio. Doña Amparo tomó el sillón, se acomodó como si necesitara la estabilidad del asiento para decir lo que iba a decir. En 1989, empezó sin preámbulos, yo estaba enferma. Rodrigo la miró. No lo sabía. Tenías 5 años. No ibas a saberlo. La señora juntó las manos sobre la falda. Era una infección que los médicos de Cali no supieron diagnosticar bien en el primer mes. Para cuando entendieron qué era, ya había avanzado más de lo que debía. Estaban hablando de cirugía, de complicaciones serias. Tu padre estaba en Bogotá por trabajo y yo estaba sola en la clínica con tu tía Rosario, que era buena persona pero no sabía manejar ese tipo de situaciones. Hizo una pausa. No era una pausa de quien busca las palabras, era la pausa de quien sabe exactamente lo que va a decir y le da espacio al oyente para prepararse. Había una enfermera en ese piso, joven, 20 y pocos años. Se llamaba Gloria Paredes. Inés no se movió, pero algo en su postura cambió, una tensión sutil que recorrió sus hombros y se quedó ahí. Gloria no era mi enfermera asignada, continuó doña Amparo, pero pasaba por mi habitación más veces de las que correspondía. Me traía agua sin que yo la pidiera. Cuando había mucho ruido en el pasillo, cerraba la puerta para que pudiera descansar. Una noche que yo no podía parar de llorar porque tenía miedo y me sentía sola, se quedó sentada en la silla junto a mi cama durante 2 horas, sin decir casi nada, solo acompañándome. Rodrigo no habló, Inés tampoco. Hubo un momento en que los médicos no estaban seguros de si la cirugía iba a salir bien. Fue Gloria quien habló con ellos. No sé qué les dijo exactamente, no estaba en esa conversación, pero al día siguiente cambiaron el protocolo. Llamaron a un especialista de Bogotá. La cirugía salió bien. Doña Amparo levantó la vista hacia Inés. Nunca supe si fue por lo que ella hizo o no, pero en ese momento estaba convencida de que esa muchacha me había salvado la vida. El estudio estaba en silencio. Afuera, un pájaro cantó en el jardín y después cayó. Cuando salí de la clínica quise agradecerle. Fui a buscarla y me dijeron que había pedido traslado a otra ciudad. Pregunté su apellido para escribirle. Me lo dieron, pero la carta nunca llegó a nada porque no tenía su dirección exacta, y en esa época no había forma fácil de encontrar a alguien que no quisiera ser encontrado. Hizo una pausa corta. La guardé en la memoria. De esas personas que uno guarda aunque no pueda hacer nada con ese recuerdo. Inés habló por primera vez desde que habían entrado al estudio. Mi mamá se fue de Cali en el 89, dijo, con la voz baja midiendo cada palabra. Me lo contó cuando yo era más grande. Dijo que hubo algo que pasó en el trabajo que la hizo querer empezar de nuevo en otra ciudad. ¿Dijo qué fue? No.
Solo dijo que había conocido a alguien que le enseñó que ayudar de verdad a veces cuesta algo, y que valió la pena. Doña Amparo cerró los ojos un momento. Rodrigo los miraba a las dos. Había algo en esa conversación que lo dejaba en un lugar extraño, como quien presencia algo íntimo al que no fue invitado, pero del que ya no puede salir. «¿Cómo supiste que era ella?», preguntó Inés. «¿Cómo supiste que yo era su hija?». «Porque tú me lo dijiste sin saberlo». Inés frunció el ceño. «Una noche, hace unas 3 semanas, estábamos hablando en la cocina. Me preguntaste cómo era Cali cuando yo la visité de joven, y en algún momento de la conversación mencionaste que tu madre había sido enfermera, que había trabajado en una clínica del centro, que se llamaba Gloria». Doña Amparo la miró directo. «Cuando dijiste ese nombre, algo se me movió por dentro. Pregunté el apellido, y cuando dijiste Paredes, me quedé sin habla. ¿Y no me dijo nada esa noche?». No supe cómo. La señora lo dijo con una honestidad que no pedía disculpas, pero las contenía. Me quedé pensando en si era posible, en si estaba confundiendo cosas, en si tenía sentido revolver algo así después de tanto tiempo. Quería estar segura antes de decir nada. ¿Y está segura ahora? Sí. Inés asintió muy despacio. Bajó la vista al suelo. No lloraba. Tenía esa manera de procesar las cosas que tienen las personas que aprendieron desde chicas que las emociones se sienten hacia adentro, porque afuera el mundo no siempre espera. Rodrigo se separó del escritorio. Se cruzó de brazos, se descruzó. Se quedó de pie en el centro del cuarto, en ese lugar incómodo de los hombres que no saben qué hacer con lo que sienten, cuando lo que sienten no tiene solución práctica inmediata. «Mamá», dijo finalmente, «¿por qué no me dijiste esto antes?». «Te lo acabo de explicar». «No, digo antes de que yo tomara la decisión de esta mañana, porque no pensé que llegaras a esa decisión». La señora lo miró con una calma que era también un reproche. «Pensé que eras capaz de ver lo que tienes enfrente sin que alguien te lo señale con el dedo». Rodrigo no respondió. «¿Cuánto tiempo llevas saliendo con Natalia?», preguntó doña Amparo. «Eso no tiene que ver». 8 meses. Y en esos 8 meses esta casa cambió. El ambiente cambió. Tú cambiaste». La señora no alzó la voz. No era necesario. «Yo no digo nada sin pruebas, hijo. Pero te pido que pienses. Que pienses con la cabeza que tuviste antes de que alguien empezara a llenártela de dudas sobre personas que no te han dado ningún motivo real para dudar». Rodrigo la miró durante un momento largo. Luego miró a Inés. Inés seguía de pie cerca de la puerta. Ya no tenía la expresión cerrada del principio, tampoco era una expresión de espera. Era algo intermedio. El rostro de alguien que acaba de recibir demasiada información junta y necesita tiempo para ordenarla, tiempo que la situación no le está dando. «El reloj», dijo Rodrigo de repente. Las 2 mujeres lo miraron. «El reloj que apareció en tu cuarto», se dirigía a Inés. «Yo lo encontré, pero no lo encontré yo solo. Natalia estaba ahí». Inés no dijo nada. «Me dijo que buscaba unos guantes de limpieza para ayudarme con algo en el jardín. Fue ella quien vio el cuarto de limpieza abierto. Fue ella quien entró. Fue ella quien lo encontró». Rodrigo hablaba despacio como quien reconstruye en voz alta algo que solo ve claramente ahora que lo está diciendo. «Yo no había estado en ese cuarto en semanas. No tenía ninguna razón para estar ahí. El silencio que siguió fue de otro tipo. No era el silencio tenso de la confrontación. Era el silencio de cuando algo encaja y el sonido que hace al encajar es demasiado claro para ignorarlo. «Rodrigo», dijo doña Amparo en voz baja. «Lo sé. ¿Lo sabes de verdad?». Rodrigo apoyó las 2 manos sobre el escritorio. Inclinó la cabeza. Respiró. «Necesito hacer una llamada», dijo. «Antes de hacer esa llamada», dijo su madre, «hay algo más que debes saber sobre Inés.
algo que ella no te ha dicho porque no tenía ninguna razón para decírtelo y porque es una persona que no usa su dolor para conseguir cosas. Rodrigo levantó la cabeza. Doña Amparo miró a Inés. ¿Puedo?, le preguntó. Inés dudó. 1 segundo, 2. Sí, dijo. Su hija Lucía, empezó doña Amparo, tiene una condición cardíaca. No es grave en el sentido de peligro inmediato, pero requiere controles, medicamentos, y en algún momento va a requerir un procedimiento. Un procedimiento que cuesta lo que Inés no tiene y que lleva meses ahorrando para poder pagar. Rodrigo no apartó la vista de Inés. El turno de noche, continuó la señora. Esa es la razón. No fue capricho ni conveniencia. Es el único turno que le deja el día libre para llevar a Lucía a los controles médicos. Lleva 16 meses viniendo a esta casa puntual, sin faltar, guardándose ese peso sola porque no es el tipo de persona que pide lo que no le corresponde pedir. Inés miraba un punto fijo en el suelo. No interrumpió. «Eso es lo que despediste esta mañana», dijo doña Amparo. «No a una empleada, a la hija de la mujer que me salvó la vida. A una madre que viene a trabajar de noche para poder estar con su hija enferma de día». Hizo una pausa. «Y lo despediste porque alguien que te conviene creer te contó una historia que te resultó cómoda creer». Rodrigo se quedó quieto durante varios segundos. Luego, sin decir nada, se incorporó. Tomó el saco que había dejado colgado en la silla y salió del estudio. Sus pasos sonaron en el pasillo. Luego en la escalera. Luego, arriba, una puerta que se cerraba. Doña Amparo y Inés se quedaron solas en el cuarto. «¿A dónde va?», preguntó Inés. «A pensar», dijo la señora. «Es lo que hace cuando no puede con algo. Se encierra y piensa hasta que encuentra por dónde entrar». «Señora Amparo, yo no vine hoy a buscar nada, solo vine a trabajar. Lo sé, no quiero que esto genere un problema entre usted y su hijo. Ese problema ya existía antes de esta mañana». Doña Amparo se levantó del sillón con la lentitud cuidadosa de sus años y fue hasta donde estaba Inés. Le tomó las manos entre las suyas. «Yo te debo algo, te lo debo a ti, y te lo debía a tu madre desde hace más de 30 años. Y lo que se debe, se paga. Eso también me lo enseñó ella». Inés la miró. En los ojos de doña Amparo no había lástima. Había algo más difícil de sostener: reconocimiento. El tipo de reconocimiento que no necesita explicación, porque va más allá de la deuda y llega a algo que no tiene nombre exacto en ningún idioma. Inés apretó sus manos despacio, y por primera vez en toda esa mañana algo en su cara se aflojó. La verdad de Inés. El bus que Inés tomaba normalmente pasaba cada 20 minutos por la carrera 7ª. A esta hora ya habría tomado el de las 7:40. Luego el alimentador hasta el sur. Luego 15 minutos caminando por una calle que olía a fritanga y a escape de carro desde temprano. Pero Inés no estaba en ese bus. Estaba sentada en el estudio de la casa de Rodrigo Salcedo, con las manos sobre las rodillas y la caja de sus cosas todavía en el recibidor, esperando algo que no sabía exactamente cómo nombrar. Doña Amparo le había pedido que esperara un poco más. «Solo un momento», había dicho. «Rodrigo necesita procesar, pero va a bajar». Inés no estaba segura de querer que bajara. No estaba segura de qué podría decirle él que cambiara algo concreto. El daño estaba hecho. La confianza se rompe de una manera y se reconstruye de otra, y esas dos formas no son simétricas. Pero se quedó. Pensó en Lucía. No era la primera vez que pensaba en ella en medio de una crisis. Lucía era el lugar al que su mente volvía automáticamente cuando todo lo demás se desordenaba, como se vuelve a un ancla cuando la corriente jala. 4 años. Pelo rizado, ojos oscuros que lo preguntaban todo antes de que la boca formulara la pregunta.
Una risa que empezaba despacio y terminaba con todo el cuerpo. Y debajo del pecho de esa risa, un corazón que los médicos vigilaban con la atención que se le da a algo frágil y valioso a la vez. La primera vez que el cardiólogo le explicó el diagnóstico, Inés estaba sola en el consultorio porque no tenía a quién llevar. Escuchó las palabras con la misma calma exterior que usaba para todo, asintiendo en los momentos correctos, haciendo las preguntas precisas. Y cuando salió al pasillo, se sentó en una de las sillas plásticas de la sala de espera y se quedó quieta durante 10 minutos mirando el suelo de baldosa. No lloró, no entonces. Lloró más tarde en el baño del apartamento, con la ducha abierta para que el ruido del agua cubriera el sonido, porque Lucía dormía en el cuarto de al lado, y Lucía no podía escucharla llorar. Lucía no tenía que cargar con el peso del miedo de su madre encima del propio. Eso Inés lo había decidido desde el principio. El miedo era de ella, el tratamiento era de las dos, pero el miedo era de ella sola. El apartamento donde vivían quedaba en el barrio Quiroga, en el sur de Bogotá. Tercer piso de un edificio sin ascensor, con una ventana que daba a un patio interior donde los vecinos tendían ropa y a veces alguien ponía música los domingos. Era pequeño. 2 cuartos, una cocina que era también el comedor, un baño con la ducha sin presión suficiente en invierno. Las paredes tenían el color de quien quiso pintarlas de blanco, pero no llegó exactamente a ese blanco. Pero tenía cosas que Inés había puesto ahí con intención. Un dibujo de Lucía pegado en la nevera con un imán de fruta. Una planta de albahaca en la ventana de la cocina que Inés regaba con más constancia que cualquier otra cosa en su vida. Una foto de su madre en el estante de la sala. La única foto que tenía de ella adulta, tomada en algún parque de Cali, que Inés no recordaba haber visitado. Gloria Paredes miraba a la cámara con una expresión que no era exactamente una sonrisa, pero tampoco era seriedad. Era algo intermedio, algo que Inés reconocía porque a veces la veía en su propio reflejo. Las facturas estaban sobre la mesa de la cocina en una pila ordenada por fecha. Inés las ordenaba así porque el desorden la angustiaba más que las cifras. Si estaban ordenadas, al menos podía mirarlas de frente. El control cardiológico de Lucía del mes siguiente costaba 180.000 pesos. Los medicamentos, otros 220. La cuota de la guardería, 150. La renta, 600. Los servicios, 80 aproximadamente. La alimentación, lo que pudiera estirarse. Inés había hecho el cálculo tantas veces que ya no necesitaba papel. Lo llevaba en la cabeza como una música de fondo, siempre sonando, siempre recordándole el margen exacto que tenía entre lo que alcanzaba y lo que no. Con el trabajo en la casa de Rodrigo cerraba justo. No sobraba nada, pero cerraba. Sin ese trabajo, el margen se convertía en un hueco. La señora del piso de abajo se llamaba Consuelo. 63 años, viuda, con una nieta de 8 que visitaba los fines de semana y llenaba el edificio de ruido de una manera que a los demás vecinos les molestaba y a Inés le parecía lo más vivo del lugar. Consuelo cuidaba a Lucía las mañanas que Inés salía temprano por trámites o citas. Lo hacía sin cobrar, con la condición de que Inés le trajera de vez en cuando el pan de bono que vendían cerca de la clínica donde hacían los controles. Era el tipo de acuerdo que no se firma en ningún papel y que funciona exactamente mientras la vida no lo interrumpe. Inés lo sabía. Sabía que dependía de la buena voluntad de Consuelo, de que la señora no se enfermara, de que la nieta no llegara de visita en un día complicado, de que ninguna variable cambiara en el momento equivocado. Tenía 27 años y ya sabía que vivir sin red de protección significaba calcular todo el tiempo. Calcular cuánto podía pedir, cuánto podía cargar sola, cuánto podía ceder antes de que algo se rompiera.
lo había aprendido de su madre, aunque Gloria nunca se lo enseñó con palabras. Lo aprendió viéndola levantarse temprano sin queja, viéndola llegar cansada y aún así preguntar cómo había estado el día. Viéndola guardar silencio sobre sus propios dolores con una disciplina que Inés entonces interpretó como fortaleza. Y ahora, a sus 27, entendía que era también soledad. Gloria Paredes murió de una neumonía que empezó como un resfriado mal cuidado. Tenía 41 años. Inés tenía 12 y no entendió del todo lo que estaba pasando hasta que lo entendió de golpe, en el hospital, cuando una enfermera desconocida le dijo que su mamá no iba a despertar. Nadie le tomó la mano ese día. Inés aprendió desde ahí que había cosas que se atravesaban sola o no se atravesaban. De vuelta en el estudio de la casa de Chicó, escuchó pasos en la escalera, lentos. El paso de alguien que viene con algo en la cabeza y aún no terminó de resolverlo. Rodrigo apareció en la puerta del estudio. Ya no tenía el saco. La corbata estaba ligeramente aflojada. Se había lavado la cara porque tenía ese aspecto de humedad fría en la frente que tiene la gente cuando hace eso cuando no sabe qué otra cosa hacer. Se quedó de pie en la puerta. Miró a Inés. ¿Tienes hambre?, preguntó. Era la última pregunta que Inés esperaba. No, dijo. Son casi las 9. ¿Desayunaste antes de venir? Señor Salcedo. Rodrigo. Inés lo miró. Es la primera vez que me lo pide. Lo sé. Se corrió hacia un lado de la puerta. Ven a la cocina. No vine aquí a desayunar. Lo sé. Ven igual. Hubo un momento de quietud. Inés lo miró con esa expresión que tenía cuando evaluaba si una situación valía el costo de ceder. Luego se levantó. La cocina era grande, de las que tienen isla en el centro y ventana hacia el jardín. Rodrigo abrió la nevera, sacó cosas sin demasiado orden y empezó a preparar algo que en otro contexto habría parecido un desayuno normal, pero que en ese momento tenía la torpeza específica de un hombre que necesita hacer algo con las manos mientras habla. ¿Huevos?, preguntó. Lo que sea, revueltos o fritos. Revueltos. Rompió 2 huevos, los batió más de lo necesario. Debí haberle preguntado directamente, dijo de espaldas a ella. Eso fue lo que no hice. Debí haber venido a ti y preguntarte y escuchar tu respuesta antes de tomar cualquier decisión. Inés no respondió de inmediato. Se sentó en uno de los taburetes de la isla. Sí, dijo finalmente. No lo hice porque... Se detuvo. No tengo una excusa buena. No le estoy pidiendo una. Lo sé. Pero igual la tengo que decir, porque si no la digo me voy a quedar callado sobre cosas que no debería quedarme callado. Rodrigo sirvió los huevos en un plato, lo puso frente a Inés y se apoyó en la encimera del frente. Me dejé convencer, por alguien en quien confiaba, y debería haber sido más cuidadoso antes de actuar. Inés miró el plato. ¿Sabe con certeza que fue Natalia? Todavía no tengo la certeza completa. Pero tengo suficiente para saber que yo no hice bien las cosas. Estos son 2 asuntos distintos. Sí, los 2 son míos. Inés tomó el tenedor. Comió un poco en silencio. Rodrigo se sirvió un café y se quedó apoyado en la encimera, mirando hacia el jardín. Mi mamá me contó lo de su madre, dijo después de un rato. Ya lo escuché. Yo no lo sabía. Ella tampoco sabía que yo era su hija. Inés dejó el tenedor. No sé qué hacer con esa información todavía. No tiene que hacer nada con ella ahora mismo. No, pero está ahí. Rodrigo asintió. ¿Cómo se llama su hija?, preguntó. Lucía. ¿Cuántos años? 4. Mi mamá me habló de ella. Del tratamiento. Inés apretó levemente la mandíbula. Era un gesto pequeño, casi imperceptible. El de alguien que no quería que ese tema entrara en esa conversación todavía. Eso es asunto mío, dijo. Sí, no vine aquí a buscar ayuda con eso. Lo sé. Rodrigo la miró.
pero existe, y yo soy en parte responsable de haber complicado algo que ya era complicado. Inés no respondió. Afuera, en el jardín, el viento movió las ramas del árbol grande del fondo y durante un segundo la cocina se llenó de una luz diferente, más clara, como cuando una nube se corre y el sol entra de golpe. «¿Qué quiere que haga?», dijo Inés. «Eso lo decides tú. Le estoy preguntando qué quiere usted». Rodrigo dejó la taza de café sobre la encimera. «Quiero que vuelvas a trabajar aquí. Pero eso no es lo más importante ahora mismo». «¿Qué es lo más importante ahora mismo?» «Encontrar la verdad de lo que pasó con el reloj y con la foto, y que esa verdad sea clara, no solo para mí». Inés lo miró durante un momento largo. «Si esa verdad lleva a donde usted cree que lleva», dijo, «va a tener que tomar una decisión difícil». «Ya lo sé. ¿Está listo para eso?» Rodrigo no respondió de inmediato. Por la ventana del jardín, el árbol del fondo seguía moviéndose. Las ramas iban y venían con una constancia que no dependía de nada que ocurriera adentro de esa casa. «Tengo que estarlo», dijo, lo que Amparo vio. Natalia Fuentes llegó a la casa a las 11:15 de la mañana. No había sido invitada, pero tenía llave, y en 8 meses había desarrollado el hábito de usarla sin avisar, con la naturalidad de quien considera que un espacio ya le pertenece, aunque nadie se lo haya dicho formalmente. Rodrigo estaba en la sala cuando escuchó el portón. Se quedó quieto. Natalia entró con una bolsa de pastelería y una sonrisa que ella calculó como despreocupada. «Hola. Pasé por la panadería de la 90 y traje...» Se detuvo. Inés estaba sentada en el sofá del recibidor. No se había ido. La caja con sus cosas seguía en el suelo junto a la pared, pero ya no tenía el aspecto de algo definitivo. Tenía el aspecto de algo que todavía no había decidido su destino. La sonrisa de Natalia no desapareció. Se reorganizó. «No sabía que tenías visita», le dijo a Rodrigo. «No es visita», dijo él. «Siéntate». «Estoy bien de pie, amor». «Siéntate, Natalia». Algo en el tono hizo que ella obedeciera. Se sentó en el sillón frente al sofá. Cruzó las piernas. Puso la bolsa de pastelería sobre la mesa con un movimiento controlado. ¿Pasó algo? Sí. Rodrigo se quedó de pie, en el centro de la sala. Quiero preguntarte algo, y necesito que me respondas con honestidad. Siempre te respondo con honestidad. El día que encontraste el reloj en el cuarto de limpieza, ¿cómo sabías que ese cuarto estaba ahí? Pausa. Breve, pero real. Me lo mostraste tú, ¿no te acuerdas? Cuando me hiciste el recorrido de la casa. El recorrido fue hace 6 meses, y ese día no entramos al cuarto de limpieza porque estaba con llave. Entonces debió ser después. No sé, Rodrigo, uno no recuerda cada detalle. ¿Cómo sabías dónde estaba el cuarto de los cubiertos de plata? ¿Perdón? Me dijiste que habías contado los cubiertos. Ese cajón está en el comedor formal, en el mueble que siempre está cerrado. Yo no te mostré ese mueble porque nunca lo uso. El silencio esta vez fue más largo. Natalia miró a Inés. Luego miró a Rodrigo. La expresión de su cara fue haciendo pequeños ajustes, como un instrumento que alguien va afinando en tiempo real. Rodrigo, no entiendo por qué me estás hablando en ese tono. Estoy haciendo preguntas. El tono es normal. No lo es. Y me incomoda que lo estés haciendo frente a ella. Frente a Inés, dijo Rodrigo. Se llama Inés. Sí, frente a la empleada. Inés no se movió. No cambió la expresión. Había aprendido desde muy joven que reaccionar en el momento equivocado le daba a la otra persona exactamente lo que buscaba. Natalia, dijo Rodrigo, ¿dónde está la fotografía de mi padre? El silencio que siguió fue de otro tipo. No fue el silencio de quien piensa, fue el silencio de quien calcula. No sé de qué foto hablas. La del marco en mi estudio, la que desapareció hace 3 semanas. Rodrigo, yo no tengo ninguna foto tuya.
No te pregunté si la tienes. Te pregunté si sabes dónde está. Natalia abrió la boca. La cerró. Volvió a cruzar las piernas. Miró la bolsa de pastelería sobre la mesa como si considerara la posibilidad de cambiar el tema de conversación con ella. Creo que estás muy influenciado por lo que esta chica te haya dicho esta mañana, dijo finalmente. Y entiendo que la situación es incómoda, pero no me parece justo que... Mi madre también quiere hablar contigo. Eso sí la detuvo. Doña Amparo entró a la sala en ese momento. No había estado escuchando detrás de la puerta, o al menos no de una manera que pudiera llamarse escondida. Simplemente había esperado en el pasillo el momento que ella consideró correcto. Se sentó en el sillón junto al sofá donde estaba Inés. Juntó las manos sobre las rodillas. Miró a Natalia con la calma específica de quien ya no tiene nada que perder en una conversación porque ya dijo lo que tenía que decir y ahora solo queda escuchar lo que sale. Natalia, dijo, ¿cuándo fue la última vez que entraste a esta casa sin avisar? Tengo llave. Eso no responde mi pregunta. Entro cuando quiero entrar. Rodrigo está de acuerdo con eso. ¿Rodrigo? Doña Amparo lo miró. Rodrigo no respondió de inmediato, y ese silencio fue suficiente respuesta. Natalia lo notó. ¿Qué está pasando aquí?, dijo. Ya no era pregunta, era advertencia. Nada que no debería haber pasado antes, dijo Rodrigo. ¿Dónde está la foto de mi padre, Natalia? Ya te dije que no. ¿Y el reloj del abuelo Ernesto? ¿Cómo llegó al cuarto de limpieza si Inés nunca lo tuvo en las manos? No lo sé. Eso es exactamente lo que te señalé, que había cosas que no cuadraban. Lo que no cuadra, dijo Rodrigo, y su voz bajó un tono que era más peligroso que si hubiera subido. Eres tú. Lo que no cuadra es cómo sabías dónde estaban exactamente las cosas que aparecieron y desaparecieron. Lo que no cuadra es que cada vez que falta algo, tú eres quien lo nota, quien me lo dice, quien me señala a quién mirar. Natalia lo miró durante un momento, luego se levantó. Estás cometiendo un error muy grande, dijo. Ya cometí uno esta mañana. No quiero cometer otro. El error fue no haberla despedido antes. Natalia no levantó la voz, pero la frialdad que entró en ella era nueva. Era la frialdad de alguien que dejó de actuar. Esta mujer lleva meses ganándose a tu madre. Meses siendo la empleada perfecta, la que se queda más, la que es tan humilde y tan sacrificada. ¿No te parece demasiado perfecto? No, me parece honesto. Rodrigo, devuelve la foto de mi padre, Natalia. Silencio. Y el reloj. Natalia los miró a los tres. A Rodrigo, a su madre, a Inés. Hizo el cálculo que hacen las personas cuando entienden que una posición ya no es sostenible, pero todavía buscan una salida lateral. No había ninguna. Esto no termina bien para ti, le dijo a Inés. No le hables a ella, dijo Rodrigo. Solo le digo, Natalia. Rodrigo caminó hasta la puerta de la sala y la abrió. Necesito que salgas. ¿Estás hablando en serio? Completamente. Por una empleada doméstica. Por mí. Estoy hablando en serio por mí. Natalia tomó la bolsa de pastelería de la mesa, un gesto absurdo, pero lo hizo. Caminó hacia la puerta, se detuvo frente a Rodrigo. Vas a arrepentirte, dijo. Puede ser, pero eso también es asunto mío. Natalia salió. Rodrigo cerró la puerta. El silencio que quedó en la sala era completamente distinto al de la mañana. Ya no tenía la tensión del inicio, tenía la quietud que viene después de que algo se rompe del todo y ya no hay que seguir sosteniéndolo. Doña Amparo habló primero. El reloj va a aparecer, dijo. Y la foto también, los buscaremos. Sí, dijo Rodrigo. Estaba de pie junto a la puerta cerrada, mirando hacia la sala sin ver exactamente nada. Sí. Inés seguía en el sofá. Tenía las manos juntas sobre las rodillas, en una postura que doña Amparo reconoció porque la había visto antes.
Era la postura de alguien que está procesando demasiadas cosas a la vez y ha decidido que la inmovilidad es la única forma de no dejar caer ninguna. Inés, dijo Rodrigo. Ella levantó la vista. Lo que pasó esta mañana no tiene disculpa suficiente. Lo sé. Hizo una pausa. Pero si estás dispuesta a escucharme, quiero pedirte que vuelvas, no como un favor, como una corrección de algo que hice mal, bajo las mismas condiciones, bajo las que tú consideres justas. Inés lo miró durante un momento. Necesito pensarlo, dijo. Es razonable. No es que no quiera el trabajo. Eligió las palabras con cuidado. Es que necesito saber que lo que pasó hoy no puede volver a pasar. Que si alguien dice algo sobre mí, la primera reacción no es creerle sin preguntarme. Tienes razón. No es suficiente con que tenga razón. Necesito que sea un compromiso real. Rodrigo asintió. Es un compromiso real. Inés miró a doña Amparo. La señora le sostuvo la mirada con esa expresión suya que no pedía nada, pero ofrecía todo. Voy a pensarlo, repitió Inés. Hoy necesito ir a buscar a mi hija. Se levantó, fue al recibidor, tomó la caja del suelo. Esta vez Rodrigo no la detuvo. Esta vez fue con ella hasta la puerta, la abrió y se hizo a un lado. ¿Puedo llamarte esta tarde?, preguntó. Sí. ¿Cómo está Lucía hoy? Inés se detuvo en el umbral. Lo miró por encima del hombro. Bien, dijo. Hoy está bien. Y bajó los escalones hacia la calle, con la caja en los brazos y el sol de Bogotá cayendo directo sobre los edificios del barrio Chicó, calentando el concreto y las hojas de los árboles con esa luz de media mañana que no entiende de dramas y sigue siendo exactamente lo que es. Adentro, doña Amparo se quedó sola en la sala. Miró la puerta cerrada durante un momento. Luego miró sus manos, las mismas manos que esa mañana habían corrido por la calle sin que sus años se lo permitieran del todo, porque algunas cosas no espera que el cuerpo esté listo para hacerlas. Pensó en Gloria Paredes. En una habitación de clínica en Cali, en 1989, en una muchacha de 20 y pocos años que se quedó sentada junto a su cama en la madrugada porque sí, porque era esa clase de persona. En la deuda que doña Amparo había cargado durante más de 30 años sin saber cómo pagarla. Y pensó en Inés bajando los escalones con una caja en los brazos, con una hija enferma esperándola en el sur de la ciudad, con esa fortaleza silenciosa que no pedía reconocimiento porque había aprendido desde los 12 años que el reconocimiento no siempre llega. Doña Amparo cerró los ojos un momento, luego los abrió, y fue a buscar a su hijo para hablar de lo que venía ahora, porque lo de la mañana había sido el principio, y lo que seguía dependía de que ninguno de los dos lo desperdiciara. Rodrigo busca. La llamada que Rodrigo le hizo a Inés esa tarde duró 4 minutos. Ella contestó al tercer timbre, con ese tono de quien tiene el teléfono cerca, pero no estaba esperando que sonara. ¿Cómo está Lucía?, preguntó él antes de cualquier otra cosa. Hubo una pausa pequeña al otro lado, como si la pregunta la hubiera tomado desprevenida por el orden en que llegó. Bien, estaba dormida cuando llegué. La señora Consuelo me dijo que comió bien. Me alegra. Silencio. Rodrigo, dijo Inés, ¿para qué llama? Quería saber cómo estabas. Estoy bien. ¿Pensaste en lo que hablamos? Sí. Y otro silencio, más largo. Todavía no tengo una respuesta. Necesito un par de días. Los que necesites. ¿Y usted? ¿Encontró la foto? No todavía, pero sé dónde buscar. ¿Habló con Natalia? Le envié un mensaje pidiéndole que devuelva lo que se llevó. No respondió. ¿Va a presionarla? Sí, pero de la manera correcta. Inés no dijo nada durante un momento. Cuídese, dijo finalmente, y colgó. Rodrigo se quedó con el teléfono en la mano, en el estudio,
sentado en la silla donde su padre se había sentado miles de veces antes que él. La foto ya no estaba en el marco. El marco vacío sobre el escritorio era una presencia incómoda, un hueco con bordes. Abrió el cajón. Sacó una fotografía más pequeña, una que tenía guardada entre papeles, que nadie sabía que existía. Su padre y su madre, jóvenes, en alguna playa. Su madre, con el pelo suelto, riéndose de algo que el encuadre no mostraba. Su padre, con esa expresión de quien está exactamente donde quiere estar. La miró durante un rato, luego marcó el número de su abogado. Lo que Rodrigo sabía de Natalia Fuentes hasta esa mañana era lo que ella había querido que supiera, que era diseñadora de interiores, que tenía su propio estudio en el norte de la ciudad, que había crecido en Medellín y se había mudado a Bogotá a los 25, que le gustaba el vino blanco, las películas europeas y los restaurantes donde la carta no tenía precios en números redondos. Lo que no sabía era lo que empezó a saber esa tarde, cuando su abogado hizo algunas llamadas y le pasó información que Rodrigo no había pedido antes porque no había tenido razón para pedirla. El estudio de diseño de Natalia existía, pero llevaba más de un año sin contratos registrados. Tenía 2 deudas activas con proveedores, y el apartamento donde vivía, que ella siempre presentó como propio, estaba arrendado a nombre de una empresa que no tenía más actividad que ese contrato. No eran pruebas de nada específico, pero eran el tipo de información que reorganiza la imagen que uno tiene de alguien. Como cuando encuentras una pieza de un rompecabezas en el lugar equivocado, y de repente ves que nunca encajó donde la pusiste, que la habías forzado. Rodrigo leyó el informe 2 veces. Lo cerró. Fue a la sala donde su madre veía televisión en voz baja por las tardes. ¿Sabías algo de esto?, le preguntó, poniéndole el informe en la mano. Doña Amparo lo leyó despacio. Levantó la vista. No de esto específicamente, pero sabía que algo no cuadraba. ¿Por qué no me dijiste? Rodrigo, ya tuvimos esta conversación esta mañana. Lo sé. La estoy teniendo otra vez porque necesito entender. La señora dobló el papel con cuidado y se lo devolvió. Porque cuando un hijo tiene 42 años y toma sus propias decisiones, la madre aprende a distinguir entre el momento de hablar y el momento de esperar. Lo miró. Esta mañana llegué tarde, pero llegué. Rodrigo asintió. Se sentó en el sillón junto al de su madre. La televisión seguía sonando en voz baja, algún noticiero con personas hablando de cosas que ocurrían en otros lados. Llamé a Inés, dijo. ¿Y? Necesita tiempo. Es lógico. ¿Crees que vuelva? Doña Amparo pensó un momento. Creo que Inés es una persona que toma decisiones con la cabeza, no con el orgullo. Y creo que sabe distinguir entre alguien que cometió un error y alguien que es un error. Hizo una pausa. Pero eso no significa que no le cueste. ¿Qué puedo hacer? Por ahora, nada. Déjala respirar. La señora volvió los ojos hacia la televisión. Y encuentra esa foto, Rodrigo. Es lo mínimo. Al día siguiente, Rodrigo fue al apartamento de Natalia. No la llamó antes. Consideró hacerlo y decidió que no. Había cosas que se manejaban mejor de frente. Natalia abrió la puerta con la expresión de quien ya sabía que iba a venir y había decidido de antemano cuál iba a ser su postura. Estaba vestida como si hubiera planeado recibir visita, lo cual confirmó lo que Rodrigo ya suponía. «Pasa», dijo. El apartamento era exactamente como Rodrigo lo recordaba, ordenado con la precisión de quien cuida más las apariencias que el espacio. Cuadros bien puestos, flores frescas en la mesa, el tipo de decoración que dice mucho sobre lo que alguien quiere que veas. Vine por la foto y el reloj, dijo Rodrigo, sin preámbulo. No tengo ninguna foto tuya, Natalia. Te lo juro. No me jures nada. Se quedó de pie en el centro de la sala. Mira, no vine a pelear. Vine a pedirte que devuelvas lo que te llevaste y a terminar esto de la manera más limpia posible.
¿Terminar qué? Lo nuestro. Lo dijo sin crueldad, pero sin rodeo. Esto terminó ayer. Natalia lo miró durante un momento. Luego se sentó en el sofá, cruzó los brazos y adoptó esa expresión de quien cambia de estrategia en tiempo real. ¿Por una empleada de limpieza, Rodrigo? Por mí, ya te lo dije ayer. ¿Y qué tiene de especial esa mujer que... Natalia, para. No, dime. Quiero entender qué tiene que yo no tenga. Es el drama, la historia triste, la hija enferma. Porque eso existe en todas partes, Rodrigo. La gente tiene historias difíciles en todas partes. Lo que tiene, dijo Rodrigo con una calma que costó, es que nunca me mintió, y yo no puedo decir lo mismo de ti. El silencio que siguió fue tenso y sin salida. Natalia miró hacia la ventana. Afuera, la calle del norte bogotano tenía esa actividad de media mañana que no se detiene por los dramas de los apartamentos. El reloj está en el cajón del cuarto, dijo finalmente sin mirarlo. La foto está dentro del libro azul que hay en el estante del pasillo. Rodrigo fue al cuarto. Encontró el reloj exactamente donde ella dijo, envuelto en el mismo pañuelo. Fue al pasillo. El libro azul era una novela que no tenía el lomo leído. Abrió las páginas y la fotografía cayó al suelo. Su padre sonriendo en la playa. Su padre con los ojos entrecerrados por el sol y esa expresión de estar vivo de verdad. La recogió del suelo con cuidado. Volvió a la sala. Natalia seguía en el sofá, mirando hacia la ventana. ¿Por qué?, preguntó Rodrigo. Ella no respondió de inmediato. Porque me estaba quedando sin opciones, dijo finalmente. Lo dijo en voz baja, sin el tono calculado de antes, con una honestidad que llegó tarde, pero llegó. Y pensé que, si tú veías un problema en la casa, me necesitarías más. Rodrigo la miró durante un momento. No sintió rabia. Sintió algo más parecido a la tristeza, que es más difícil de manejar que la rabia, porque no tiene hacia dónde ir. «Cuídate, Natalia», dijo, y se fue. Esa noche, Rodrigo puso la fotografía de vuelta en el marco. El reloj lo limpió con un paño suave y lo colocó en el cajón donde siempre había estado. Luego se quedó sentado en el escritorio durante un rato largo, en silencio, con la lámpara encendida y el resto de la casa en penumbra. Pensó en los últimos 8 meses, en las cenas con Natalia donde él había hablado más de lo que debía sobre la casa, sobre su madre, sobre la gente que trabajaba ahí, en cómo ella escuchaba con esa atención que él interpretó como interés y que ahora veía con otra luz. Pensó en Inés, en la manera en que esa mañana había sostenido la caja contra el pecho sin perder la compostura, en la pregunta que le había hecho en la cocina, ¿está listo para eso? No había sabido responder del todo en ese momento. Ahora lo sabía mejor. Tomó el teléfono. Eran las 10:15 de la noche. Dudó. Luego escribió un mensaje. Encontré la foto y el reloj. Están bien. Cuando quieras hablar, aquí estoy. Lo envió. Apagó la lámpara. Al otro lado de la ciudad, en el apartamento del barrio Quiroga, el teléfono de Inés vibró sobre la mesa de la cocina. Ella estaba terminando de lavar los platos del último turno de la noche. Se secó las manos. Leyó el mensaje. Lo leyó 2 veces. Luego apagó la luz de la cocina y fue a ver si Lucía dormía bien. El colapso de Lucía. Pasaron 3 días. Inés no llamó. Rodrigo tampoco insistió. Había dicho lo que tenía que decir y entendía, aunque le costara, que el tiempo de Inés no le pertenecía a él. El miércoles en la mañana, doña Amparo llamó a Rodrigo al trabajo. ¿Sabes algo de Inés? No desde el mensaje del lunes. Yo tampoco. Le escribí ayer y no me respondió. Rodrigo se quedó quieto frente al computador. ¿Le escribiste tú? Tenemos su número desde los registros de trabajo. Le mandé un mensaje preguntando cómo estaba. Nada más. Hizo una pausa. Rodrigo, no sé.
Algo me dice que no está bien. Mamá, a veces la gente tarda en responder. Yo tengo 76 años y conozco la diferencia entre alguien que tarda y alguien que no puede. La voz de doña Amparo era tranquila pero firme, con ese peso que tienen las intuiciones de quien ha vivido suficiente para afinarlas. Ve a ver. No puedo aparecer en su casa sin avisar. Eso es. Rodrigo. Mamá, ve a ver. Rodrigo no fue de inmediato. Tenía una reunión a las 10 que no podía cancelar. Un cliente de Medellín que llevaba 3 semanas coordinando el viaje a Bogotá. La reunión duró hasta las 12:15. A las 12:16 ya estaba en el carro. No tenía la dirección exacta de Inés. La consiguió a través de los registros de la agencia de empleados, con una llamada que tardó más de lo que debería haber tardado, porque las personas al otro lado del teléfono no estaban entrenadas para entender la urgencia de alguien que no sabe muy bien cómo explicar por qué tiene urgencia. El barrio Quiroga quedaba al sur, 40 minutos en carro con el tráfico del mediodía. Rodrigo conocía ese tráfico. Lo había manejado otras veces cuando tenía reuniones en esa parte de la ciudad, pero nunca lo había sentido tan largo como ese miércoles. No sabía exactamente qué esperaba encontrar. Su madre tenía intuiciones que resultaban ser correctas más veces de lo que era estadísticamente razonable, y Rodrigo había aprendido a respetarlas aunque no pudiera explicarlas. Llegó al edificio a la 1:45. Tocó el citófono del apartamento 302. Nadie respondió. Tocó de nuevo. Esperó. Tocó una tercera vez. ¿Quién es? La voz era de una mujer mayor. No era Inés. Busco a Inés Paredes. Trabajo con ella. Me llamo Rodrigo. Silencio al otro lado. Luego un zumbido. La puerta se abrió. La mujer que lo esperaba en el pasillo del tercer piso era pequeña, con el pelo canoso recogido y un delantal de flores que había visto días mejores. Lo miró de arriba abajo con la evaluación rápida y sin disculpas de quien ha aprendido a distinguir las intenciones de la gente por necesidad. «¿Rodrigo Salcedo?», dijo. «Sí, ella me mencionó su nombre». No dijo si lo mencionó bien o mal, solo eso. «Soy Consuelo, del 202. ¿Dónde está Inés?» «En el hospital». Lo dijo sin rodeo, con la practicidad de quien ya pasó por el susto y ahora está en la parte de organizarse. «Lucía tuvo un episodio esta mañana». «Taquicardia», dijo el médico. «La llevaron de urgencias». Rodrigo se quedó quieto en el pasillo. «¿En qué hospital?» «El de Kennedy». La clínica más cercana no tenía pediatría disponible esta mañana. Tuvieron que ir hasta allá. ¿Fue sola? Sí. Consuelo lo miró. Siempre va sola a todo. El hospital de Kennedy tenía esa luz de urgencias que es igual en todos los hospitales del mundo. Blanca, sin matices, sin horario. Las sillas de plástico naranja estaban ocupadas en su mayoría, con personas en distintos estadios de espera, ese estado particular donde el tiempo deja de medirse en horas y empieza a medirse en noticias. Rodrigo encontró a Inés en la sala de espera de pediatría. Estaba sentada en una de las sillas del fondo, con la espalda recta y las manos sobre las rodillas. Tenía la misma ropa que debía haber tenido puesta desde la mañana. Los ojos miraban hacia la puerta de la unidad pediátrica con la concentración de quien lleva horas mirando ese mismo punto, porque es el único punto que importa. No lo vio entrar. Rodrigo se acercó despacio. Se sentó en la silla de al lado sin decir nada primero. Inés giró la cabeza. Lo miró. Y en su cara pasaron varias cosas en rápida sucesión: sorpresa, confusión y luego algo que no era exactamente alivio, pero se le parecía, la expresión de quien estaba tan solo en algo que la presencia de cualquier persona conocida cambia el peso del aire. «¿Cómo supo?», dijo. «Mi mamá». «¿Y la señora Consuelo?». Inés asintió. Volvió los ojos hacia la puerta de la unidad. «¿Cómo está Lucía?».
preguntó Rodrigo. Estabilizada. La voz sonó controlada, con ese control que cuesta más que el llanto. La taquicardia se dio con medicación. Están observándola. El médico dijo que no es una emergencia crítica, pero que hubo un episodio más largo de lo normal y quieren tenerla monitoreada unas horas más. ¿Y tú? Yo estoy bien. Inés. Estoy bien, Rodrigo. Lo miró. ¿Por qué vino? Porque mi mamá me dijo que viniera y porque tenía razón. Inés no respondió. Volvió los ojos a la puerta. ¿Comiste algo hoy? No tuve tiempo. Voy a buscar algo. ¿Qué quieres? No hace falta. Voy a buscar algo. ¿Qué quieres? Hubo una pausa. Lo que haya, dijo. Rodrigo se levantó. Fue a la cafetería del primer piso. Volvió con 2 sándwiches envueltos en papel encerado, 2 jugos de naranja y un café que sabía que ella no había pedido, pero que en ese tipo de situaciones siempre hace falta. Puso todo en el asiento vacío entre los dos. Inés tomó el sándwich sin decir nada. Lo desenvolvió. Comió despacio, con los ojos todavía hacia la puerta. Rodrigo tomó su café y esperó. A las 3 de la tarde salió el médico. Era joven, con ese cansancio amable de los residentes de pediatría. Le explicó a Inés que Lucía estaba respondiendo bien, que el episodio había sido provocado por una combinación de estrés y una dosis de medicamento que necesitaba ajuste, que iban a modificar el protocolo, que podría verla en media hora. ¿Tiene preguntas?, preguntó el médico. Inés tenía 5. Las hizo todas, en orden, con la precisión de quien lleva meses aprendiendo a hablar el idioma de los médicos para que las respuestas sean reales y no tranquilizadoras. El médico respondió todas. Se fue. Inés se quedó sentada. Pasaron 1, 2, 3 segundos. Y entonces, por primera vez en todo ese día, algo en ella se dio. No fue un llanto dramático. Fue ese tipo de llanto que viene cuando el cuerpo decide que ya pasó lo más urgente y ahora sí puede soltar lo que había estado sosteniendo. Silencioso, con la cabeza ligeramente inclinada, las manos apretadas sobre las rodillas. Rodrigo no dijo nada. No buscó palabras de consuelo que no tenía. Solo se corrió en la silla hasta quedar más cerca y se quedó ahí, presente, que era lo único que podía dar en ese momento, y resultó ser lo que hacía falta. Pasaron varios minutos. Inés levantó la cabeza. Se limpió la cara con el dorso de la mano. Respiró. Perdón, dijo. No tienes que pedir perdón por eso. Es que no... Hizo una pausa. No suelo hacer esto frente a nadie. Lo sé. ¿Cómo lo sabe? Porque llevas meses haciendo todo sola, se nota. Inés lo miró durante un momento. Luego volvió los ojos al frente, pero ya no era la misma mirada. Era más blanda, menos armada. Tengo miedo, dijo. Lo dijo en voz muy baja, como si la palabra costara más que todo lo anterior. No de lo que pasó hoy, del procedimiento que viene, del dinero que no tengo, de que algo salga mal, y yo no pueda hacer nada porque no tengo con qué. ¿Cuándo es el procedimiento? No hay fecha todavía, pero el médico dijo que antes de que termine el año. ¿Cuánto cuesta? Rodrigo, ¿cuánto cuesta, Inés? Ella lo miró, y en esa mirada había orgullo todavía, pero ya no era el orgullo blindado del principio de la semana. Era un orgullo cansado, de alguien que ha cargado tanto tiempo sola que ya no sabe muy bien cómo aceptar que alguien se acerque sin que eso signifique deberle algo. 8 millones, dijo. Entre el procedimiento y la recuperación. ¿Cuánto llevas ahorrado? 1.800.000. Rodrigo asintió. No dijo nada todavía. Inés lo observó. No vine a pedirle eso, dijo ella. Lo sé, tú no pides nada. Eso lo aprendí esta semana. Entonces no, Inés. La miró directo. Déjame terminar de pensar antes de que rechaces lo que todavía no te ofrecí. Silencio. ¿Está bien?, dijo ella, después de un momento.
La sala de espera seguía con su actividad constante de fondo.